Buenas, en este video veremos el análisis de aceleración del mecanismo de la biela manivela invertida. Vamos a determinar la aceleración absoluta para los puntos A y C. Vamos a utilizar las ecuaciones vectoriales y los resultados del polígono de aceleración. Luego determinaremos la magnitud y sentido de alfa 4, que corresponde a la aceleración angular de este eslabón, que es el eslabón 4. Esas dos cosas veremos en esta parte, y en una siguiente parte veremos el punto 3, que corresponde a la álgebra compleja. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tomar este mecanismo y lo vamos a simplificar, ¿ya? De esta manera. Entonces, los puntos O2 y O4 son puntos fijos, que están unidos aquí por esto que le llamamos eslabón 1. ¿Ya? No es un eslabón como tal, pero actúa como un eslabón, ¿ya? Y es el eslabón que está fijo. El resto de los puntos, tal cual como está en el dibujo, el A, el B y el C. Antes de hacer el análisis de aceleración, tenemos que tener los resultados de algunos análisis previos, como son el análisis de posición y el análisis de velocidad. Para el análisis de posición, usando el valor de θ4 de 90 grados que corresponde al ángulo de este eslabón, ¿ya? Este sería un valor de entrada. Obtenemos estas distancias de los puntos de interés y estos ángulos. Ángulo 1 sería el de ese eslabón, el 2 y el 4. ¿Ya? Todo esto es la información del análisis de posición. En el análisis de velocidad, para un valor de entrada de 5 radianes por segundo en el eslabón 2, tenemos la velocidad del eslabón 4, velocidad angular de 2,71 radianes por segundo, y las siguientes velocidades absolutas para el punto A2, A4 y C. También tenemos esta velocidad relativa, que es del punto A4 con respecto a 3, y dice que va hacia abajo, ¿ya? 270 grados hacia abajo, y con un valor de 57,86. Todos estos valores serán de importancia para poder hacer el análisis de aceleración. Entonces, comenzamos con las ecuaciones vectoriales. El valor de entrada para el análisis de aceleración de este ejercicio será de menos 30 radianes por segundo al cuadrado, y va a ser para alfa 2, o sea, la aceleración angular del eslabón 2. Vamos a escribir primero la ecuación de aceleración del punto A2, que sería el punto A perteneciente al eslabón 2. Va a ser igual a la aceleración del punto 2, que está fijo, ¿ya? Como está fijo, va a ser 0, más la aceleración relativa de A con respecto a 2. Esta aceleración la tenemos que desarrollar en sus 4 componentes, las cuales son normal, deslizamiento, tangencial y Coriolis. Como el punto A del punto O2 tienen un radio constante, la aceleración de deslizamiento y Coriolis serán 0, ya que ambas dependen de un cambio de radio. Solo nos quedará aceleración normal y tangencial. Estas son las siguientes. Tenemos para la aceleración normal omega 2 por O2A, más la aceleración tangencial, que sería simplemente alfa 2 por O2A. Como estos valores los conocemos desde el análisis de posición y análisis de velocidad, sabemos tanto el módulo como la dirección. En este caso la dirección es paralelo O2A, ya, porque al multiplicar una vez por omega 2 tenemos más 90 grados, y al multiplicar de nuevo por omega 2 les volvemos a sumar 90 y vuelve a quedar en la misma dirección. Si bien irá en la misma dirección, hay que sumarle 180 grados, ya que si el vector iba hacia acá, luego se rota, luego se vuelve a rotar y queda en la dirección hacia abajo, de esta manera. Ahora, para el siguiente término de aceleración tangencial, como tenemos el valor que son menos 30 radianes por segundo al cuadrado, o sea que esto quiere decir que va en sentido horario, hay que restarle menos 90 grados. ¿Ya? Y de esa manera va a quedar perpendicular a O2A. ¿En qué dirección? En esta dirección, porque el vector de posición apuntaba para acá, le restamos 90 y ahora apunta hacia allá. Así entonces tenemos el módulo y la dirección de la aceleración de A2. Ahora vamos a escribir la aceleración del punto A3, ¿ya? Y como el punto A3 está aquí, vamos a escribirlo desde la aceleración de A2, que ya la conocemos.
Entonces escribimos A2 y sumamos sus aceleraciones relativas A3 desde A2. Entonces, A3 desde A2 tendrá aceleración normal. Esto que está aquí con respecto a A2 rota, pero tienen un radio de 0, por lo tanto no tiene aceleración normal. No existe un cambio de radio, así que no hay aceleración de deslizamiento. Ya, de nuevo, rota, pero rota con radio 0, así que aceleración tangencial tampoco tiene para este instante. Y aceleración de Coriolis, como no hay cambio de radio, nuevamente tampoco tiene. Por lo tanto, de esa manera determinamos que la aceleración de A3 es igual a la aceleración de A2. Ahora vamos a pasar al punto A4, que está en este eslabón, en este mismo punto. Lo vamos a escribir en función de A3, porque ya lo conocemos, más las aceleraciones relativas. Entonces, de nuevo, A4 desde A3, normal, están aquí. Ya, la aceleración normal se escribía así y dependía de un radio. Aquí van a tener radio 0, así que no tiene normal. Deslizamiento, ya cuando esto se mueva, el punto A4, por ejemplo, si esto gira para la izquierda, el punto A4 va a quedar más abajo, ya que el punto A3. Por lo tanto, sí va a haber un cambio de radio. Así que si tiene deslizamiento y que hay de la tangencial, bueno, en este punto el radio tiene un valor de 0. Así que tampoco va a tener tangencial. Y solo va a tener deslizamiento y Coriolis. Estas aceleraciones se definen así. Esta es la aceleración de A3, la de deslizamiento y la de Coriolis. El primer término, como dijimos, ya conocemos la magnitud y la dirección. El segundo término es un término de aceleración. No conocemos su módulo. Pero sí sabemos que esa aceleración A4-A3 tiene que ocurrir a lo largo de esta línea. Entonces vamos a escribir ahí que es paralelo a 4C. Pero no sabemos si es hacia arriba o hacia abajo todavía. Luego, el segundo término, tenemos este valor de omega 4 del análisis de velocidad. También tenemos el valor de A4-A3. Así que sí conocemos su módulo. Y su dirección, bueno, como aquí tenemos una multiplicación de omega 4 por una velocidad, será 90 grados de esa velocidad. Entonces, esta velocidad de A4-A3, recordemos que esta velocidad de A4-A3, yo les dije hace un rato, que iba hacia abajo. Y luego lo multiplicamos por omega 4, que es positivo, por lo tanto si va hacia abajo y le sumamos 90, va a quedar en, ¿qué dirección? En esa dirección. ¿De acuerdo? Por lo tanto no tenemos toda la información para determinar la aceleración de A4. Entonces necesitamos definir A4 desde otro punto. Eso lo vamos a hacer ahora desde el punto O4 más las aceleraciones relativas de A4 con respecto a O4. Como el punto 4 está fijo, ya es igual a 0. Luego nos quedan las componentes y similarmente como a la primera ecuación que escribimos, solo va a tener normal y tangencial. ¿Por qué? Porque el punto A4 pertenece a este elemento y siempre se va a encontrar al mismo radio con respecto a O4. Entonces, como no tiene cambio de radio, solo queda normal y tangencial. Escribimos las ecuaciones, que son similares a las primeras. Escribimos las direcciones, va a ser paralelo 4 también, más 180, ¿cierto? Y la otra va a ser perpendicular. Y ahora hay una diferencia. La diferencia es que en este caso no sabemos si es más o menos 90. ¿Por qué? Porque no conocemos el módulo de alfa 4. Solo conocemos alfa 2. Entonces así A4 va a estar definido por estas dos ecuaciones y van a haber solo dos incógnitas que sí podemos resolver por medio del polígono y por medio de seno y coseno. Por último, para determinar la aceleración de los puntos C y D, solo tenemos que hacer relaciones de distancias, ya que estos puntos pertenecen al mismo elemento. ¿Ya? Entonces, una vez calculando la aceleración de A4, solo multiplicamos por esta relación de distancia y obtenemos aceleración de C y aceleración de B. Ambas aceleraciones absolutas. Ahora vamos a dibujar el polígono de aceleración. Tenemos aquí las ecuaciones que ya escribimos antes, un poco más simplificadas. Y tenemos que empezar a dibujar. Vamos a empezar desde el punto A2. Lo primero que hacemos es el polo de aceleraciones. Ahora vamos a
ver la primera componente de la aceleración de A2, que es la componente de aceleración normal, dice que va en la misma dirección que O2A. Entonces hacemos una línea paralela al mecanismo en O2A y dibujamos ahora un vector que representa la magnitud de la aceleración normal. De esa manera. ¿Ya? Aceleración normal A desde O2. Luego el siguiente término, que es la aceleración tangencial, alfa 2, por esa distancia. Y habíamos dicho que era perpendicular a O2A. Hacemos una perpendicular. Y además había que restarle menos 90 grados a la posición. Y habíamos dibujado incluso el vector, ¿cierto? Que la posición iba hacia arriba. Y luego le restábamos 90 y quedaba en esa dirección. Así que dibujamos un vector ahora en esa dirección que representa la aceleración tangencial de A desde O2. Ahora tenemos que hacer la aceleración de A4. Lo vamos a hacer desde A3, que es igual a 2. Entonces vamos a empezar en este punto y vamos a sumar las componentes. La componente que conocemos totalmente es la de Coriolis, así que es la primera que vamos a dibujar. Ya sabemos su módulo por los resultados del análisis de velocidad y sabemos su dirección. Dice que es perpendicular a O4C más 90 grados. Dibujamos esa perpendicular y ahora más 90 grados habíamos dicho que era una flecha hacia la derecha. Así que dibujamos eso de esta manera. Entonces este vector representa la aceleración de Coriolis. Ahora volviendo a este término de aquí, que es la aceleración de deslizamiento, solo conocemos su dirección y es paralelo 4C. Así que dibujamos eso, una paralela a 4C. Y no sabemos si va hacia arriba o hacia abajo, así que no podemos dibujar nada más. Ahora tenemos que definir esta aceleración de A4 desde otro punto. Entonces vamos a empezar de nuevo aquí desde el polo, ya que empezamos desde un punto absoluto que sería el O4, A4 desde O4, y solo dijimos que teníamos normal y tangencial. Entonces escribimos la normal, que sería este valor que está aquí, que va paralelo 4A. Hacemos la paralela 4A, aquí está, y hacemos una flecha que va ¿en qué dirección? Hacia abajo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque era 180, acuérdense el mecanismo era hacia arriba, y normales son más 180, entonces queda hacia abajo. Y eso lo representamos con esa flecha ahí, aceleración normal. Y ahora le sumamos el otro término, en el que no conocemos la magnitud, pero sí la dirección. Tiene que ir sí o sí perpendicular a O4A. Hacemos esa recta, perpendicular a O4A, y ahora, como esta recta que hicimos antes, de esta ecuación, coincide con esta recta de esta otra ecuación, la única posibilidad es que los vectores se junten en este punto. Así que completamos dichos vectores. Ahí tenemos la aceleración tangencial de acá, esta ecuación, de A4 desde O4. Y luego el vector que se va a formar aquí es hacia donde de verdad apuntaba la aceleración de deslizamiento. Entonces, de esta manera tenemos resuelto los módulos, por así decirlo. Ahora tenemos que resolverlo con seno y coseno. Antes de pasar a resolver con los resultados del polígono, necesitamos obtener el sentido de giro de alfa 4. Alfa 4 lo podemos despejar de aquí, ¿cierto? Ese término, que es este que está aquí. De esta manera. Tenemos que sacar valor absoluto, ya que solamente se puede dividir módulos. No se pueden dividir vectores así como tal. Para ver en qué sentido gira esto, tenemos que tomar este vector, lo ponemos en el mecanismo, en el punto A4, y vemos que esto está apuntando hacia la derecha, entonces va a causar una rotación en este sentido. Por lo tanto, alfa 4 rota en sentido horario. Si recuerdan, nuestro polígono tenía esta forma. Aquí tengo representado con estos colores los valores de aceleración de A2, A4 desde A2 y A4 desde O4. Aquí. Esta no es la única manera de dibujar el polígono. Y como vemos aquí, si hubiéramos decidido, en vez de hacer este vector, que es el de Coriolis, hubiéramos hecho el deslizamiento primero, ¿ya? Hubiera quedado así. Este polígono también está bueno, ¿cierto? Queda de una manera distinta, pero es el mismo circuito vectorial. Otra manera, si nosotros no hubiéramos hecho las distancias
de esta manera, lo hubiéramos hecho un poco más cortas algunas, no hubiera pasado esto. O esto. Estos 4 polígonos están bien. Estos 4 polígonos de aceleración son correctos. La única diferencia es que no asumimos las distancias correctamente. Nosotros no sabemos qué distancia van a tener los vectores si no los calculamos. Así que es normal que podamos terminar con alguno de estos 4 polígonos. Estos 4 polígonos son correctos y se podría decir que son equivalentes, ¿ya? La única diferencia son sus largos y cualquiera que utilicen van a llegar al mismo resultado. Yo seguiré utilizando este que tengo aquí, ya que es el que más se asemeja a los valores reales. Ahora sí, entonces pasamos a la resolución de las ecuaciones vectoriales. Entonces, la aceleración normal teníamos que era esto. Reemplazamos los valores, 5 al cuadrado por 20. Este ángulo que está aquí es el de la posición, o 2a, y le sumamos 180 porque es aceleración normal. Eso nos da 500 con este ángulo. Ahora aceleración tangencial era algo así. En este caso reemplazamos que es 30 por 20. Si recuerdan, eran menos 30 radianes por segundo al cuadrado, pero en notación con ángulo nunca se utilizan signos menos. El signo menos solamente dice que en este caso hay que restarle 90. ¿Ya? Alteramos el ángulo y nos quedan 600 con este ángulo. Ahora la aceleración de A2 tenemos que combinar la componente normal y tangencial de esta manera. Así que sumamos estos dos vectores, lo podemos hacer con una calculadora con complejos y obtenemos este valor. Y este sería la aceleración absoluta del punto A2, que está aquí. Ahora tenemos que ver la aceleración de A4, que era la aceleración de A3 más la aceleración de A4 desde A3, que lo vamos a representar solo con R4 para hacerlo más simple. Su dirección era 90 grados, como vemos en la dirección que está aquí. ¿Ya? Esa flecha hacia arriba son más 90 grados. Y luego tenemos la de Coriolis, que era la posición que era 270 más 90 y quedaba hacia la derecha, corresponde a esa flecha que está ahí. Sumamos entonces, o sea, reemplazamos los valores y nos queda algo así. Tenemos todavía que reemplazar ese valor y este lo tenemos que resolver después. Ahora escribimos la aceleración de A4 mirada desde O4, ¿ya? Eso era algo así, normal y tangencial. Reemplazamos con los valores. Esta era la velocidad angular. Luego 30,11. 90 más 180. ¿Por qué? Porque era normal, hay que sumarle 180. Más alfa 4, 30,11 y el ángulo 0 es lo que encontramos del polígono, que es lo que está apuntando aquí hacia la derecha. Si recuerden que es 0 grados, 90, 180, 270. ¿Ya? En este caso son 0 grados. Y eso queda algo así. Ahora tenemos que pasar esto a coseno y a seno para poder resolverlo por componente. Entonces vamos a hacer dos secciones. Vamos a tener I-tongo y J-tongo. En I-tongo vamos a poner todo lo que depende del coseno. ¿Ya? Esta parte de la izquierda es la aceleración de A4 mirada desde O2. Y esto de la derecha es la aceleración de A4 mirada desde O4. Abajo, algo muy similar. Ya los mismos valores, pero todos con seno. Ahora tenemos que simplificar. Entonces, los cosenos de 90 dan igual a 0. Coseno de 270 también. Seno de 0 también es 0. Y aquí tenemos nuevamente seno de 0, que también es 0. Cosenos de 0 y seno de 90, estos valen 1. Y por último, seno de 270, en este caso vale menos 1. Entonces reemplazamos estos valores y nos queda algo mucho más simple. Antes de avanzar quiero decir que este R4 punto que está aquí, aunque aparece como incógnita, en realidad sí lo conocemos. ¿Ya? Lo voy a dejar aquí en pantalla, el valor que tiene. Y entonces podemos despejar alfa 4 y R4 2 puntos. Primero despejamos alfa 4. Es algo así. ¿Cierto? Esto pasamos dividiendo el 30,11. Y si resolvemos eso nos queda
17,06 radianes por segundo al cuadrado. ¿Ya? Nos dio un valor positivo porque esto solamente calcula módulos. ¿Ya? Valor positivo, pero sabemos que su dirección va en este sentido. ¿Ya? Habíamos dicho con el polígono que gira en sentido horario. ¿Ya? Aquí está, a ese sentido. Así que sentido horario. Ahora vamos a resolver la aceleración de deslizamiento de A4, que es este valor. Y eso nos da 533,84 milímetros por segundo al cuadrado. Y su dirección, como se ve acá en el dibujo, este vector, es de 90 grados. Ahora para encontrar los resultados finales, bueno, aquí este ya lo tenemos, que es el de A2. Para la aceleración de A4 elegimos la ecuación más sencilla. Aquí reemplazamos el alfa 4 con 17,06, que lo acabamos de obtener. ¿Sí? Aquí está, 17,6. Y aquí tenemos cómo obtener la aceleración en C también. Reemplazamos entonces, multiplicamos esto, lo sumamos y nos queda este vector. Y esta sería la aceleración absoluta del punto A4. Luego para el punto C hacemos esta división, multiplicamos por la aceleración absoluta de A4 y eso nos da este valor. Ahora solamente para comprobar estos resultados voy a traer aquí el polígono. Como ven, el primero, aceleración de A, es un vector que tiene que llegar a este punto y tiene un ángulo de 2,84. Yo estoy viendo aquí que pasa de los 2,70, así que está en lo correcto. Luego que tenemos el de A4, el vector A4 está aquí, ¿sí? Y tiene un ángulo de 336,71. Quiere decir que es casi la vuelta completa y se ve bien. Y por último, el punto C, que también está aquí, tiene que tener el mismo ángulo, pero tiene que llegar a un punto un poco más lejos, que sería por acá. ¿Ya? Por aquí lo voy a dejar por este video. En la siguiente parte vamos a hacer el método de la álgebra compleja y vamos a comparar los resultados. Hasta luego.